Estamos en Cigarotuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte. Temporada 4. Ensayo final. Al finalizar el episodio se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad. La ansiedad y el miedo a la muerte son las respuestas más formalmente asociadas a la muerte en nuestra cultura. Ahora bien, estas van a aparecer con mayor o menor peso en virtud de que se trate de la muerte propia o la de otros, que sea esta de un familiar, amigo o allegado, pudiendo generar ansiedad tan solo el hecho de imaginar, pensar o hablar de ella. En la descripción de la ansiedad y el miedo ante la muerte se encuentran cuatro componentes principales. A. Reacción cognitivas y afectivas ante la muerte. B. Cambios físicos reales y o imaginarios que se dan ante la muerte o enfermedades graves. El tener la noción del imparable paso del tiempo. Punto C. D. El dolor y el estrés real y o anticipado que se dan en la enfermedad crónica o terminal y en los miedos personales asociados. Por otro lado, la ansiedad ante la muerte está también muy íntimamente relacionada con la historia personal y cultural y con nuestros estilos de afrontamiento ante las separaciones y los cambios. Veamos cómo se articulan y evidencian esta ansiedad y este miedo merced a que esta sea la muerte propia o la del otro. Ante la muerte propia, etapas. Normalmente el análisis de las actitudes ante la muerte propia suele hacerse en sujetos cercanos a tal trance, como suele ser los enfermos terminales, porque en ellos se ha producido el momento de la toma de conciencia de la muerte, marcándose el cambio de trayectoria potencial de muerte a la trayectoria real de muerte. Todos proyectamos una trayectoria de futuro para nuestra vida, en la que entra la posibilidad remota de nuestra muerte. De hecho, no hacemos planes a 80 años. Sin embargo, en el enfermo terminal, esta trayectoria se trunca y tras la crisis de toma de conciencia de la muerte, se hace patente la trayectoria real de la muerte. En estas actitudes inciden factores diversos: personalidad, duración de la enfermedad, interacción con el personal sanitario, edad del paciente, lugar de la asistencia, tipo de enfermedad, entorno familiar, educación, creencia religiosa, presencia o no del dolor. Como sea, estas actitudes unidas al sufrimiento psíquico se articulan en torno a los dos procesos de nuestra propia muerte, la agonía y el acto de morir como tal. De hecho, gran parte del temor pivota sobre el proceso de la agonía y no al morir como tal. Así, en esta última etapa de la vida, el miedo se evidencia de las siguientes formas. A. Miedo al proceso de la agonía en sí. La mayoría de los enfermos terminales se plantean dudas y se angustian por si el hecho de morir le implicará grandes sufrimientos físicos o psíquicos. B. Miedo a perder el control de
vez más dependiente de los demás, hasta llegar a perderse el control de sí mismo, temiendo así que todas las decisiones sobre él las tomen los demás. C. Miedo al miedo de los demás. Como dijo un poeta, no he sabido jamás lo que es el miedo hasta que lo vi en los ojos de los que me cuidaban. E. Miedo al aislamiento y a la soledad. Los pacientes suelen tener miedo a estar solos a la hora de morir. F. Miedo a lo desconocido. La perspectiva de nuestra muerte hace inevitable el planteamiento del más allá. ¿Qué ocurre después de la muerte? G. Miedo a que la vida que se ha tenido no haya tenido ningún significado. Si la respuesta que el paciente se da a este interrogante no es satisfactoria, el proceso de morir es más temido aún. La suma de estos miedos se traduce en sufrimiento, que es un verdadero dolor psíquico casi peor que el físico, y esto es lo que más se teme. Las fases o etapas en los cambios actitudinales y en las emociones del enfermo terminal son caracterizadas, cada una de ellas, por los siguientes síntomas. 1. Regresión, con pérdida de independencia y libertad, pérdida de identidad propia, todo ello con melancolía, depresión y agresividad y culpa. 2. Repliegue sobre sí mismo, con aislamientos y pérdida del self y ansiedad, tanto reactiva como endógena. A. Por un lado, Kubler-Ross nos presenta sus tan conocidas 5 fases de negación: ira, pacto o negación con Dios, depresión y aceptación final, si se han superado convenientemente las anteriores fases. B. Por último, cuando nos encontramos en el periodo de trayectoria real de la muerte, tras la toma de conciencia de la misma, se pasan 3 fases clínicas. 1. Una crisis aguda, cuando se tiene el conocimiento de que la enfermedad es terminal. 2. Una fase de vivir, morir crónico con la ansiedad intensa, muerte en vida. 3. La fase terminal, cuando todo se va apagando junto a las señales de debilidad que van apareciendo. Ante la muerte del otro, etapas del duelo. Pero este proceso terminal también genera ansiedad y cambios actitudinales en los familiares, amigos y allegados. Ante este miedo y esta ansiedad se pone en muchas ciertas estrategias defensivas, tales como: 1. Eludir el problema del cuidado del enfermo, trasladándolo a un hospital y no afrontando la convivencia cotidiana con él, quitándose el muerto de encima, aunque la mayoría de las personas preferirían morir en su casa. 2. Otro mecanismo ofensivo es el conocido como pacto o conspiración del silencio, evitando aludir a la gravedad de la enfermedad y la muerte, lo cual se traduce en un mayor aislamiento del paciente. Las etapas formuladas por Kubler-Ross también suelen aparecer en familiares y allegados, pero no al mismo tiempo que en el paciente terminal. Más aún, por razones obvias, las fases finalizan en el paciente al acabar su vida. Sin embargo,
El proceso de los familiares y allegados continúa más allá de ese momento, generándose un proceso de duelo, con las siguientes etapas. 1. Embotamiento mental, caracterizado por la presencia de conductas automáticas y por la capacidad de aceptar la realidad. 2. Anhelo y búsqueda del referente perdido, que suele aparecer sentimientos de injusticia, depresión y culpa con insomnio y ansiedad. Si esto es muy intenso o crónico, hablamos de un duelo patológico. 3. Desorganización y desesperación. Suele aparecer una tendencia a abandonarse y a romper los esquemas del estilo de vida personal. 4. Reorganización. Si se van superando las fases poco a poco, surge el afrontamiento y se reorganiza la propia existencia. Pero si no se llega a esta fase, el duelo se cronifica de forma patológica, cuando la depresión supera el año tras la pérdida. Aunque manifestaciones patológicas pueden ser la ausencia de aflicción consciente, exceso de autocontrol que pospone el duelo y no lo permite drenar, y la presencia de euforia casi maníaca, única a veces a una negación de la muerte. La muerte es de uno mismo. La muerte, como una de las 4 preocupaciones existenciales básicas del ser humano, junto con la libertad, el aislamiento o la soledad y la falta de sentido, efectivamente, la muerte es una de las grandes e inevitables realidades en la vida de cada uno. Muchos, tratan de ignorarla, otros intentan rehuirla y, al final, la padecen. Algunos, ojalá fuéramos todos, tratan de vivirla. Al igual que todos los animales, los humanos son engendrados para la muerte. Sin embargo, debido a su raciocinio, la mayoría de los seres humanos y todas sus configuraciones grupales parecen entender de una manera responsable que existe una diferencia entre la muerte de un animal y la de un ser humano. Creemos que los animales perecen, sucumbiendo a un desaparecer o a un irse fatalmente y en sentido y sin sentido. Pensamos, por el contrario, que los hombres y mujeres morimos dando el hecho de morir un contenido específico e intuyendo que quizás después haya algo más. Todos los pensamientos de la mayoría de la humanidad, sin distinción de razas, creencias o culturas, dotan al ser humano de una inminente inmortalidad, rota, descabalgada por fallos, errores o accidentes de los propios humanos que los transforman en mortales. Existen en los humanos, tanto para los que fallecen como para los que se quedan, un regusto de perennidad, más o menos ambivalente. Así reflexionaba, por ejemplo, Cicerón sobre la muerte en un libro sobre la vejez. Creo que esta naturaleza que contiene todas estas cosas no pueden ser mortal. La muerte, como idea abstracta, nos aboca a la anulación y al vacío. Sin embargo, el morir es un hecho que puede y debe ser transformado en un acto continuo,
incorporado e integrado en el más largo y más completo proceso de vivir. Las personas, desde su naturaleza humana, humaniza o puede humanizar todo cuanto vive y gestiona. Mucho más, algo tan singular e inédito como el acto de morir y de despedirse de lo conocido. Toda muerte es de alguien, de un sujeto, y, por lo tanto, única, singular, diferente e irrepetible. Un proceso personal de uno mismo y, por lo tanto, irreemplazable. Que cada uno debe asumir y dotar de proyecto y contenido. Varios son los rasgos que definen este trance fundamental de la existencia humana. La muerte de cada ser es intransferible y esencialmente incompatible. Nadie puede morir la muerte de uno mismo, ni nadie puede participar en el propio morir. También es básicamente inmodificable en su esencia profunda. No se puede cambiar ni transformar, y al final todo el mundo muere, sujeto a su mortalidad presente. La muerte, cuando surge, es siempre personal. Se muere solo, independientemente o de que corporalmente esté sujeto acompañado a su alrededor por otras personas o no. El umbral de la muerte solo atraviesa el moribundo. Se vive entre las demás personas y cosas, pero se muere solo. Se muere en soledad absoluta y radical. Nadie puede penetrar en la muerte del otro. El que muere lo hace en la soledad última, alienado, extrañado y enajenado de los demás. Finalmente, la muerte es un hecho irrefutable. Nada sabemos después de acaecida y además es incomunicable. Nadie que haya muerto ha podido transferir su experiencia. Lo que se ha dicho o escrito acerca de situaciones próximas a la muerte posiblemente nada tenga que ver con la auténtica fenomenología del morir. Es en la muerte, por consiguiente, donde más resalta, a veces, la humanidad de que fallece. Por cuanto es un objeto humano, quizás la realiza, y porque su conducta es asimismo expresión de naturaleza también humana. Lo que sí puede ser la muerte es acompañable. Se puede morir, siempre solo y aislado, con un alguien al lado o en ausencia de otro. La presencia de otro, sea humano o su Dios, puede resultar fuertemente reconfortante para el moribundo, cuanto más cercano y significativo sea el acompañante. En definitiva, el morir como persona, haciendo de ella un profundo y hermoso acto humano, es quizá una de las opciones más significativas que aparecen en el transcurso de la existencia humana, posiblemente la de mayor contenido, porque supone el fin de obra y el clímax de la vida, continuación de la que debió ser todo el desarrollo del proyecto personal previvido. No hay que rehuirlo, ni dejarlo pasar, ignorado por la terminación lenta. De algún modo, hay que merecerlo y conquistarlo. Es el momento del pleno llegar a ser rescatado
de las ataduras de lo contingente, abocado a la verdadera libertad, al ser de verdad uno mismo, inalterado e inalterable. Por eso, la muerte hay que vivirla en su proceso de morir. Solo muere el que se sabe moribundo, aquel que ha conocido su muerte en su presentación y no solo como una vaga representación. Quien conoce su muerte cercana, portador de una enfermedad irreversible, letal, puede convivir todo el tiempo que le resta de vida en presente y vivir su vida en la máxima función, atento solamente a lo esencial y afanándose en ello todo lo demás, lo que ocupa tanto los demás, que resulta banal para el moribundo. Por eso, vivir la propia muerte supone vivir la vida en su máxima autenticidad. Previamente, analizar la propia existencia, reflexionar sobre ella, filosofar. Es una de las mejores maneras de espantar el temor irracional a la muerte. Gracias a la muerte como su destino final o como una gran parada, según las creencias de cada uno, la vida cobra dirección y sentido por un lado y valor significado por otro. La muerte da un sentido ético a la vida personal y desde ese sentido dignifica el morir humano, tanto de que perece como de sus acompañantes. Por eso, cuanto más baraje el ser humano la cercanía y la inevitabilidad de la muerte, más se arriesga y se serena en su devenir existencial. Su muerte orienta la dirección de su vida, la nutre de un argumento y contenido, inspira y matiza las decisiones inmersas en la misma y las dota del saber y del sabor propio del fruto maduro, sazonado en su que se ofrece como partícipe responsable de la humanidad. Gracias por escuchar Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito, dejando una reseña, like, compartan y suscríbanse. Y entonces estén atentos para la próxima semana. Y recuerden de visitar a bodegasesencias.com. Cígaro Tuso les saluda y dice hasta la próxima. Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, intérnese más y más. Profundice
se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto los de la parte superior como los de la parte inferior de su espalda. Relájelos completamente. Relaje los músculos de sus piernas. Relaje sus pies y sus dedos de manera que su respiración se mantenga agradablemente relajada, profunda y pareja. Y por último, relaje ahora completamente los músculos de todo su cuerpo, soltando, profundizando, relajándose totalmente. Sienta cómo usted va cada vez más hondo. A continuación, visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda va llenando cada célula, cada fibra de su cuerpo, va llenando de una hermosa calma, va eliminando toda enfermedad y restaurando cada tejido, cada célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. 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 En el amor no cabe el miedo, ni la ansiedad, ni el tiempo, ni el espacio. Es absoluto, ya que usted se ama. Abandona toda la negatividad. No abandona únicamente los pensamientos negativos y los sentimientos dañinos, sino también los hábitos y los comportamientos que no promueven el amor, el bienestar y la paz.
relajación, la serenidad.